Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, Pentecostés, segunda parte. En respuesta a la acusación de los sacerdotes, Pedro expuso que esta demostración era el cumplimiento directo de la profecía de Joel, en la cual predijo que tal poder vendría sobre los hombres, a fin de capacitarlos para una obra especial. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, dijo él, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque éstos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Con claridad y poder, Pedro dio testimonio de la muerte y resurrección de Cristo. Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a éste prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido por ella. Pero Pedro no se refirió a las enseñanzas de Cristo para probar su acerto, porque sabía que el prejuicio de sus oyentes era tan grande que sus palabras a ese respecto no surtirían efecto. En lugar de ello, les habló de David, a quien consideraban los judíos como uno de los patriarcas de su nación. David dice de él, declaró, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró, y gozóse mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La escena está llena de interés. El pueblo acude de todas direcciones para oír a los discípulos testificar de la verdad como es en Jesús. Se agolpa, llena el templo, los sacerdotes y gobernantes están allí, con el obscuro ceño de la malignidad todavía en el rostro, con el corazón aún lleno de odio contra Cristo, con las manos manchadas por la sangre derramada cuando crucificaron al Redentor del mundo. Ellos habían pensado encontrar a los apóstoles acobardados de temor, bajo la fuerte mano de opresión y el asesinato, pero los hallaron por encima de todo temor, llenos del Espíritu, proclamando con poder la divinidad de Jesús de Nazaret. Los oyeron declarar con intrepidez que aquel que había sido recientemente humillado, escarnecido, herido por manos crueles y crucificado, era el príncipe de la vida, exaltado ahora a la diestra de Dios. Algunos de los que escuchaban a los apóstoles habían tomado parte activa de la condenación y muerte de Cristo. Sus voces se habían mezclado con las del populacho en demanda de su crucifixión. Cuando Jesús y Barrabás fueron colocados delante de ellos en la sala del juicio, y Pilato preguntó, ¿cuál queréis que os suelte? Ellos habían gritado, no a éste, sino a Barrabás. Mateo 27:17, Juan 18:40. Cuando Pilato les entregó a Cristo diciendo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen, inocente soy de la sangre de este justo. Ellos habían gritado, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Juan 19:6, Mateo 27:24 y 25. Ahora oían a los discípulos declarar que era el Hijo de Dios, el que había sido crucificado.
Los sacerdotes y gobernantes temblaban. La convicción y la angustia se apoderaron del pueblo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entre los que escucharon a los discípulos había judíos devotos, que eran sinceros en su creencia. El poder que acompañaba las palabras del orador los convenció de que Jesús era en verdad el Mesías. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro insistió ante el convicto pueblo en el hecho de que habían rechazado a Cristo, porque habían sido engañados por los sacerdotes y gobernantes, y en que si continuaban dependiendo del consejo de esos hombres, y esperando que reconocieran a Cristo antes de reconocerlo ellos mismos, jamás le aceptarían. Estos hombres poderosos, aunque hacían profesión de piedad, ambicionaban las glorias y riquezas terrenales. No estaban dispuestos a acudir a Cristo para recibir luz. Bajo la influencia de su iluminación celestial, las escrituras que Cristo había explicado a los discípulos resultaron delante de ellos con el brillo de la verdad perfecta. El velo que les había impedido ver hasta el extremo de lo que habían sido abolido fue quitado ahora, y comprendieron en perfecta claridad el objeto de la misión de Cristo y la naturaleza de su reino. Podían hablar con poder del Salvador, y mientras exponían a sus oyentes el plan de la salvación, muchos quedaron convictos y convencidos. Las tradiciones y supersticiones inculcadas por los sacerdotes fueron barridas de sus mentes, y las enseñanzas del Salvador fueron aceptadas. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Los dirigentes judíos habían supuesto que la obra de Cristo terminaría con su muerte, pero en vez de eso fueron testigos de las maravillosas escenas del día del Pentecostés. Oyeron a los discípulos predicar a Cristo, dotados de un poder y energía hasta entonces desconocidos, y sus palabras confirmadas con señales y prodigios. En Jerusalén, la fortaleza del judaísmo, miles declararon abiertamente su fe en Jesús de Nazaret como el Mesías. Los discípulos se asombraban y se regocijaban en gran manera por la amplitud de la cosecha de almas. No consideraban esta maravillosa mies como el resultado de sus propios esfuerzos. Comprendían que estaban entrando en las labores de otros hombres. Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando a sus siervos escogidos la semilla de su palabra, para que fuese sembrada en los corazones humanos. Durante su vida en la tierra, había sembrado la semilla de la verdad y la había regado con su sangre. Las conversiones que se produjeron en el día del Pentecostés fueron el resultado de esa siembra, la cosecha de la obra de Cristo, que revelaba el poder de su enseñanza. Los argumentos de los apóstoles por sí solos, aunque claros y convincentes, no habrían eliminado el prejuicio que había resistido tanta evidencia. Pero el Espíritu Santo hizo penetrar los argumentos en los corazones con poder divino. Las palabras de los apóstoles eran como saetas agudas del Todopoderoso que convencían a los hombres de su terrible culpa por haber rechazado y crucificado al Señor de gloria. Bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido inducidos a sentir su necesidad del Espíritu. Bajo la enseñanza del Espíritu, recibieron la preparación final y salieron a emprender la obra de su vida. Ya no eran ignorantes y sin cultura. Ya no eran una colección de unidades independientes, ni elementos discordantes y antagónicos. Ya no estaban sus esperanzas cifradas en la grandeza mundanal. Eran unánimes de un corazón y un alma. Hechos 2:46, 4:32. Cristo llenaba sus pensamientos,
Su objeto era el adelantamiento de su reino. En mente y carácter había llegado a ser como su maestro, y los hombres conocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. El día de Pentecostés les trajo la iluminación celestial. Las verdades que no podrían entender mientras Cristo estaba con ellos quedaron aclaradas ahora. Con una fe y una seguridad que nunca habían conocido antes, aceptaron las enseñanzas de la palabra sagrada. Ya no era más para ellos un asunto de fe el hecho de que Cristo era el Hijo de Dios. Sabían que, aunque vestido de la humanidad, era en verdad el Mesías, y contaban su experiencia al mundo con una confianza que llevaba consigo la convicción de que Dios estaba en ellos. Podían pronunciar el nombre de Jesús con seguridad, porque no era él su amigo y hermano mayor. Puestos en comunión con Cristo, se sentaron con él en los lugares celestiales. Con qué ardiente lenguaje revestían sus ideas de testificar por él. Sus corazones estaban sobrecargados con una benevolencia tan plena, tan profunda, de tanto alcance, que los impelía a ir hasta los confines de la tierra para testificar del poder de Cristo. Estaban llenos de un intenso anhelo de llevar adelante la obra que él había comenzado. Comprendían la grandeza de su deuda para con el cielo y la responsabilidad de su obra. Fortalecidos por la dotación del Espíritu Santo, salieron llenos de celo a extender los triunfos de la cruz. El Espíritu los animaba y hablaba por ellos. La paz de Cristo brillaba en sus corazones. Habían consagrado sus vidas a su servicio, y sus mismas facciones llevaban la evidencia de la entrega que habían hecho. Gracias por escuchar este audio. Te invito a compartirlo para que sea una bendición para otras personas. Te invito también a que te unas a mi canal de YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Te invito a escuchar el siguiente capítulo.